A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Acabamos de leer 2 de los versos que estaremos estudiando en el día de hoy junto a nuestro maestro Samuel Montoya. Este estudio está interesante y es nuestra oración que sea de bendición para sus vidas. Como ustedes saben, A Través de la Biblia es un ministerio internacional que lleva el estudio de la palabra de Dios en más de 200 idiomas y dialectos en más de 160 países. Recibimos este testimonio de una joven de 24 años de Turquía que nos cuenta cómo el programa A Través de la Biblia, Dios lo utilizó en el momento perfecto cuando ella más lo necesitaba. Cuando tenía 22 años, una joven en Turquía cayó en una depresión muy grave debido a la ruptura con su novio. Pensaba que nadie la amaría nunca como él lo hizo. Debido a su depresión, no podía ir a trabajar y así fue despedida de su trabajo. No quería ver a nadie, no quería comer, ni siquiera quería levantarse de la cama, y así se quedó durante una semana. Entonces, un día, decidió encender la radio en su mesa de noche y así es como ella lo cuenta. No sé cómo sucedió, pero aunque nunca había escuchado su estación, el dial estaba en su frecuencia y escuché su sermón. Ella se refiere a una estación de FM operada por el socio de Radio Transmundial en Turquía y el sermón era un programa de A Través de la Biblia en turco. Ella continúa. El hombre en la radio estaba hablando del amor y la misericordia de Dios. Y aprendí que había alguien que me amaría más que mi novio. Alguien que me amaría tanto que daría su vida por mí. De repente sentí que el pesimismo y la desesperación comenzaban a desaparecer. Bueno, comencé a escuchar este programa todos los días y me dio esperanza de vida. 3 meses después, mientras estaba sola en mi casa, invité a Jesucristo a mi vida. Él cambió toda mi vida. Es tan bueno tener una esperanza viva. Es una sensación maravillosa tener vida eterna. Solo la palabra de Dios puede obrar de esta manera, queridos oyentes. Este testimonio reafirma nuestro compromiso de seguir llevando la palabra entera al mundo entero. Iniciemos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, gracias por el gozo porque viene de la transformación por estudiar tu palabra. Te pedimos que hables a nuestros corazones mientras escuchamos y que nos ayudes a aplicar tu verdad a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy. Seguimos hoy en nuestro estudio en la segunda epístola del apóstol Pedro y nos estamos moviendo un poco despacio porque queremos ver intensamente el tremendo mensaje que ella tiene. El apóstol Pedro nos da una lista de características, una lista de ciertos atributos que deben existir en la vida cristiana. Estos atributos no vienen todos al mismo tiempo y de golpe. Es más bien un crecimiento o desarrollo del cristiano y lleva en sí el requerimiento de crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Hemos visto que eso comienza con la fe, lo cual es la base de nuestra salvación. Luego tenemos el valor. Necesitamos valor y luego conocimiento. Quizá no estamos inclinados a compartir el conocimiento que tenemos de Cristo, a no ser que tengamos valor para hacerlo. Luego del conocimiento pasamos al dominio propio. Del dominio propio a la paciencia.
Y vimos en el programa anterior que la paciencia es en realidad resistencia. Y luego tenemos la piedad. Y allí fue donde concluimos en nuestro programa anterior. La piedad nos indica que debemos ser como Dios. Y debería ser nuestro deseo el ser como Él. Este debería ser el deseo de cada persona que es participante de la naturaleza divina. Siempre existe una época cuando el hijo ve en su padre a un héroe y a veces a su Dios. Y eso es terrible, y es horrible cuando llega el día que el padre destruye ese ídolo, y a veces ocurre así. Y es entonces cuando el muchacho se puede convertir en una persona amargada. Pues bien, nosotros somos hijos de Dios, y a causa de eso queremos ser como nuestro Padre. Él no es solo nuestro héroe, Él es nuestro Dios, y es a Él a quien nosotros adoramos y alabamos. La piedad aquí tiene en sí ese pensamiento de alabanza y adoración de Dios, lo cual, creemos nosotros, es algo fuera de lo común. La palabra misma quiere decir un rito de adoración, y es una dependencia de Dios, y nos habla de una vida que se ha dedicado a Él. Ahora, en el versículo 7 de este primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro, leemos, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Nosotros podemos presentar aquí una expresión o una palabra un poco más fuerte aún. Es el amor de los hermanos. Debemos amar a los hermanos, es decir, amar a los demás creyentes. Esto es algo maravilloso. Cuando compartimos cartas de los oyentes, usted puede apreciar que nos hablan muy francamente. Y estamos seguros que si nosotros tuviéramos la oportunidad de encontrarnos cara a cara con los oyentes, quizá no nos hablarían tan francamente. Es fácil decir en una carta que uno ama a otro, y es fácil también decirlo por radio, ya que uno no está cara a cara. O sea, decir que nosotros le amamos a usted también. Pero nosotros debemos amar a los hermanos. Es hermoso poder apreciar este amor cuando uno viaja de un lugar a otro, cuando uno tiene la oportunidad de visitar a los hermanos en sus hogares, cuando tiene oportunidad de participar en alguna reunión con ellos. Es realmente maravilloso poder tener esta relación fraternal con los hermanos. Ahora él dice aquí, al afecto fraternal, amor. Y eso significa, según lo interpretamos nosotros, que debemos amar a los pecadores en la misma manera en que Dios los ama. Es decir, que Dios ama al pecador tanto como para redimirlo. Pero Dios aborrece el pecado, y Él lo juzga a no ser que esa persona se vuelva a Cristo. Nosotros tomamos la posición de que cuando hablamos en cuanto a amar al pecador, no quiere decir que descendamos a su nivel y participemos en su pecado. Le amamos en el sentido de que le llevamos el Evangelio a Él. Necesitamos reconocer que esa es la forma en que uno revela el amor hoy a los perdidos. Ahora, el versículo 8 de este primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las cosas que tienen que estar en usted, amigo oyente. Pedro no está hablando aquí de cosas externas de una religión. Durante todo esto, él está hablando de aquello que tiene que estar dentro del creyente. Él no está hablando de ritos, él no está hablando de religión, él no está hablando de alguna liturgia. Él está hablando de aquello que está en nosotros. Y esta es la razón por la cual dice que nosotros hemos huido de la corrupción que hay en el mundo, porque somos participantes de la naturaleza divina. Esa corrupción es aquello que está dentro del corazón humano. Más adelante él va a hablar en cuanto a los incrédulos, es decir, de los apóstatas, y ellos se escapan de las contaminaciones del mundo. O sea que ellos hacen ciertas ceremonias, ciertos ritos, juegan a ir a la iglesia, actúan como personas religiosas, pero sus corazones no han sido cambiados. Y luego él se dirige directamente a eso y dice, porque si estas cosas están en vosotros. Ahora, ¿cuáles cosas? Bueno, esas cosas que él ha mencionado anteriormente: conocimiento, fe, valor, dominio propio, paciencia, piedad, amor a los hermanos, y la virtud y el amor. Todas estas cosas deben estar en usted. Y ahora él dice que no solo estas cosas deben estar en usted, sino que deben abundar. Y aquí él comienza a multiplicar otra vez. Él es fantástico con las matemáticas. Dice, y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él está hablando aquí en referencia a los frutos del Espíritu. Usted puede notar que él utiliza la palabra ociosos. Amigo oyente, usted no puede tener los frutos del Espíritu sentándose a un lado sin hacer nada. Es la obra del Espíritu.
Usted no puede hacer eso por usted mismo, pero tampoco puede sentarse a un lado y dejar de hacerlo. Por tanto, amigo oyente, usted y yo debemos rendirnos a Él hoy. Debemos presentarnos definitivamente a Él y luego sacar, extraer del mismo Señor Jesucristo el fruto del Espíritu, ya que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Ahora, eso tiene mucho que ver con las cosas que mencionamos: amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio. Todas estas cosas están en esa lista. Él no quiere que nosotros estemos ociosos. Nosotros, amigo oyente, debemos ser creyentes que llevemos fruto. Y Él habla de esto. Cuando Él dice aquí, sin fruto, creemos que eso tiene que ver con aquello que es objetivo. Cuando habla de ser ocioso, tiene que ver con aquello que es subjetivo, interno. Usted a veces se encuentra con creyentes, estamos seguros que ha tenido esta experiencia, que se parecen a metal que resuena o címbalo que retiñe. Esta gente suena como cuando uno golpea un barril vacío. No hay nada en él, en cuanto a los frutos del Espíritu se refiere. Ahora, cuando Él se refiere al fruto, indica que debemos estar produciendo algo. Bien, ¿está produciendo usted? ¿Está su vida influenciando a los demás? Y como lo decimos nosotros, ¿está usted esparciendo la palabra de Dios en el presente? ¿Participa usted con alguien en este esfuerzo de esparcir la palabra de Dios, tomando una posición firme con aquellos que están esparciendo la palabra de Dios? No sea usted sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto descansa en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos aproximando ahora a una sección donde dice que nosotros no estamos siguiendo fábulas humanas, sino que estamos siguiendo la palabra profética más segura. Es decir, la palabra de Dios es aquello que nos da el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y Él nos va a demostrar que esta es una base, un fundamento real, bueno, sólido en el día de hoy, que no es algo colgado por allá en el espacio, sino que es aquello que tiene un cimiento sólido. O sea, donde nosotros llegamos al conocimiento de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, cuando el Espíritu de Dios toma las cosas de Cristo y nos las muestra a nosotros. Ahora, en el versículo 9 de este primer capítulo de la segunda epístola del apóstol Pedro, dice: «Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados». Él va a hablar ahora de algo que es de suma importancia, y es la esterilidad que hay en la vida espiritual de muchos miembros de la iglesia en el presente. Esa falta de entusiasmo les llevará eventualmente al lugar donde el creyente se olvidará en realidad si ha sido salvo o no. Esta persona no se da cuenta si alguna vez llegó a ser salva. Amigo oyente, esto es algo que creemos se necesita mucho hoy. El apóstol Pablo dice que debemos mantenernos firmes en la fe. Él dice allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?» Esta es una declaración bastante dura. Usted debe examinarse a sí mismo para ver si está en la fe o no lo está. Esa idea popular que existe de que uno puede vivir una vida sin cuidado y aún ser un creyente y conocer al Señor es algo que realmente es imposible. Usted puede que sea un cristiano, pero por cierto que no le conoce. Hace algún tiempo alguien lo expresó de la siguiente manera: hay muchos creyentes que creen en la seguridad del creyente, pero que no tienen la seguridad de su salvación. Amigo oyente, la seguridad del creyente es objetiva, la seguridad de la salvación es subjetiva. Y Pedro está diciendo aquí que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esta persona se ha olvidado que ha sido salva. Ahora en el versículo 10 leemos: «Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás». Lo que él está diciendo aquí es que esto debe hacerse más seguro. O sea, la seguridad del creyente es objetiva, es algo que no puede ser perturbado. Pero amigo oyente, la seguridad de su salvación puede ser perturbada por la vida que usted viva. Una de las razones por la cual multitudes no tienen la seguridad de su salvación es por la clase de vida que están viviendo como creyentes. Usted no puede vivir una vida como creyente en insinceridad hoy y realmente tener la seguridad de su salvación.
Usted va a terminar pasándose la noche en vela y preguntándose si en realidad ha nacido de nuevo o no ha nacido. Amigo oyente, la vida cristiana es algo lleno de significado, y es algo en lo cual usted tiene que obrar. Ahora yo, por ejemplo, he estado casado por mucho tiempo, y nunca me despierto durante la noche preguntándome si estoy casado o no lo estoy. Yo sé que estoy casado. ¿Por qué? Porque he estado casado por mucho tiempo. Y lo mismo ocurre en la vida cristiana. Y Pedro dice aquí en el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Es decir, procurad hacerlo más subjetivo en vuestro propio corazón, el conocer que usted es un hijo de Dios. Y luego dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es muy interesante para nosotros el notar la cantidad de personas que llegan a cometer pecado, y ninguna de esas personas que llegan a hacer eso han tenido la seguridad de su salvación antes de cometer el pecado. Amigo oyente, cuando a usted le falta eso, usted no tiene un cimiento que le sostenga. Usted se encuentra por allá en algún lugar en el espacio. Usted no sabe si va o viene, no sabe si es para arriba o para abajo, no sabe nada en realidad. Amigo oyente, usted no tiene ninguna clase de seguridad. Y el apóstol Pedro dice aquí en el versículo 11 de este primer capítulo de su segunda epístola, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro va a enfatizar aquí no el rapto, sino la venida de Cristo para establecer su reino en esta tierra. Ya hemos visto esto. ¿Por qué? Bueno, esto lo vamos a ver en unos cuantos versículos más, y lo vamos a hacer ahora mismo, leyendo el versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Amigo oyente, Simón Pedro es un hombre que no esperaba ver el rapto, ya que él sabía que no iba a vivir hasta entonces. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo le había dicho que él iba a morir como mártir. Este hombre fue crucificado. Él dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Esta es una forma maravillosa de hablar en cuanto a la muerte. Es decir, que a veces a este cuerpo, en el cual usted y yo vivimos, se le llama tienda o tabernáculo. Así es como se refiere al cuerpo el apóstol Pablo. Pedro también lo llama así. Y él se lo va a quitar como nos quitamos la ropa. Él va a abandonar ese cuerpo. Nosotros vamos a hacer lo mismo si el Señor no viene durante nuestra vida aquí en la tierra. Uno de estos días vamos a salir de este cuerpo en el cual estamos viviendo. Simón Pedro sabía que él iba a hacer eso. Así es que él habla del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque para él no habrá un rapto. Ahora, volviendo al versículo 12, leemos, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Sabiendo que él iba a partir, él podía decirles, yo estoy haciendo esto y no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Es decir, este hombre sentía la obligación de agitar esas cosas para que los creyentes crecieran en la gracia y para que esto no llegara a ser una senilidad espiritual. Hay algunos creyentes en el presente que son espiritualmente seniles. Son personas que andan vacilantes, inseguras, titubeantes. Ni siquiera parecen tener todas sus facultades, y ellos no tienen todas las facultades espirituales que necesitan. Esas son verdades realmente tremendas, amigo oyente. Ahora en el versículo 13 leemos, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Él dice que eso es justo mientras él esté en este cuerpo. Eso es algo que es interesante. Él nuevamente presenta una gran verdad que se nos da en este versículo aquí. Luego, él presenta nuevamente algo relacionado al conocimiento. En el versículo 14 leemos una vez más, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Él dice que sabe que va a dejar este cuerpo pronto, pero dice que mientras él esté en este cuerpo, él dice, voy a tratar de despertarlos a ustedes en cuanto a estas cosas. Lo maravilloso de todo esto que tenemos aquí es que el mensaje del Evangelio, como vamos a ver, no son fábulas y no es algo que el hombre ha pensado para engañar a los demás, sino que es algo que tiene su base en la muerte y resurrección de una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. Toda la fe cristiana descansa en Él. Nuestro conocimiento de Él descansa en la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Esta es una de las secciones más importantes que tenemos en toda la palabra de Dios. Hemos preparado esto con mucho cuidado para que usted y yo podamos conocer estas cosas.
Ahora, en el versículo 15, Él nos habla de su partida. Él dice, después de mi partida. Amigo oyente, Él no la llama muerte, y ya hablaremos de esto en la próxima oportunidad. La muerte de un hijo de Dios, según la vemos nosotros, es como alguien dijo, para un creyente una tumba es algo que tiene una puerta y lo lleva al otro lado. Y por cierto que es eso lo que encontramos aquí en este pasaje. Él habla de su partida, y esta palabra que él utiliza indica éxodo. Es decir, que Él está saliendo de esta casa que tiene aquí, de este tabernáculo, de este cuerpo, que Él se lo está quitando como alguien se quita la ropa, y Él está partiendo. Es un éxodo. La partida de Él es un éxodo. Y ya hablaremos de esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le sugerimos estudiar el resto de este capítulo 1 de la segunda epístola del apóstol Pedro para estar familiarizado con su contenido y sacar de esta forma el mayor provecho posible. Que el Señor derrame en usted sus más ricas bendiciones es nuestra ferviente oración. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. El tono del maestro es directo y sincero. No es alto ni bajo, pero enfático sobre lo que es el material. El Dr. Magui dijo, esta es sin duda una de las secciones más importantes que tenemos en la palabra de Dios. A través de la Biblia estamos orando para que la palabra de Dios produzca fruto en su vida. Mañana, el autobús bíblico continúa su recorrido en la segunda carta de Pedro. Aún nos queda un poco más de tiempo en el capítulo 1. Por eso, le invitamos a que siga leyendo y releyendo este capítulo mientras lo estamos estudiando. Esto le ayudará a estar más preparado para el próximo programa y a notar los detalles especiales que Dios tiene para nosotros. Apenas estamos en el primer capítulo de la segunda carta de Pedro. Este es un buen momento para invitar a otros a que se unan a nuestro recorrido por la palabra de Dios. Sabemos que hay muchos hermanos y hermanas que comparten el estudio bíblico a través de mensajes directos, mensajes de WhatsApp, etc. Usted también puede hacerlo e invitar a otros. Si necesita tener enlaces para compartir con otros, visite atravesdelabiblia.org/escuchar. atravesdelabiblia.org/escuchar. Allí usted encontrará todos los enlaces a las plataformas disponibles que contienen el estudio bíblico. Enlaces a nuestra aplicación para ser descargada gratuitamente. Enlaces al sitio multilingüe, donde podrá escuchar no solamente en idioma español, sino también en otros idiomas. También está el enlace a Spotify, a Apple Podcasts, Google Podcasts, a YouTube. En fin, diferentes enlaces disponibles para usted que usted puede utilizar para juntos llevar la palabra entera al mundo entero. Recuerde, el sitio web es atravesdelabiblia.org/escuchar. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet, atravesdelabiblia.org/notas, atravesdelabiblia.org/notas.